Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1, dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. En este pasaje podemos ver cómo Elías, después de tener dos victorias impresionantes, la primera es que destruyó a los profetas falsos, a los sacerdotes falsos del dios pagano llamado Baal. Después de destruirlos, llegó esta amenaza, una amenaza de Jezabel. Dos sucesos habían ocurrido. Uno, mató a los profetas falsos, a estos sacerdotes de los dioses falsos de Baal y de Acera. Y otro suceso había acontecido durante 3 años y medio, que los cielos se cerraron. Ahora, en este tiempo, después de la oración, intercesión de un verdadero profeta llamado Elías, el cielo se abre y empieza a llover, porque Jezabel llevó a sus profetas a mezclar la religión pagana, y eso hizo que durante 3 años y medio se cerraran los cielos. Literalmente no había lluvia, no había agua. Y es el propósito del enemigo, que se cierren los cielos sobre tu vida, que se cierren los cielos sobre tu economía, sobre tu salud, sobre cualquier cosa que desarrollas en la oficina, sobre el empleo, sobre tu proyecto de vida. Quizás en este preciso momento tú puedes ver los cielos cerrados, pero hay una esperanza, porque el Dios de Elías está más que vivo y va a pelear a tu favor. Yo te quiero decir de parte del Señor que hay una solución que se llama Jehová de los ejércitos, que está contigo. Ese mismo Jehová de los ejércitos que le dio la victoria a Elías es el mismo que está de tu lado. Elías, después de ganar 2 impresionantes batallas, ahora tiene una amenaza de parte de Jezabel. Viene el rey Acab y le dice a su esposa Jezabel: acaban de matar a tus profetas, a los profetas del Dios falso que pregonas. Y por lo consiguiente, dice el versículo 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Y aquí hay que recalcar algo. ¿Por qué Jezabel mandó un mensajero? La respuesta es tan fácil: porque Jezabel tenía miedo de que también Elías la destruyera. Si 400 profetas, si 800 profetas falsos habían sido destruidos por Elías, ahora la siguiente era la líder. Y eso quiere decir que en este momento se van a levantar las amenazas en contra del mover profético en tu vida. Se levantaron después de 2 grandes victorias. La oposición se levantó contra Elías. Y ahora Jezabel usa la última de sus armas, el último recurso. ¿Sabes por qué? Porque la realidad es que Jezabel estaba espantada, tenía miedo de que se había quedado sin sus sacerdotes, y ahora la siguiente en la lista era ella. Pero usó su último recurso llamado miedo, llamado temor. Y así es el diablo. El diablo va a mandar a sus mensajeros para destruirte, para meter una amenaza de miedo,
para decirte que no puedes, para decirte que tus días están contados, que tu salud está deteriorada, que no avanza tu economía, pero Dios ha prometido estar contigo, conmigo, todos los días hasta el fin del mundo. Pero Jezabel, después de cada victoria que tú y yo ganemos, va a levantar ahora a sus mensajeros y te los va a enviar. La pregunta es, ¿qué mensaje es el que estás recibiendo? ¿El mensaje de bendición o el mensaje de oposición? Pero de nosotros depende qué es lo que vamos a recibir. El diablo dice que no puedes, el enemigo dice que ya tu tiempo se pasó, el diablo te dice que no estás preparado, preparada, que no cuentas con los recursos necesarios, que el clima está mal, que la situación, que la economía, que la salud, el veredicto. ¿Qué es lo que te está diciendo en este momento? Tú puedes recibir el veredicto de Dios o puedes recibir la amenaza del infierno. Elías, después de conquistar estas grandes batallas, ahora se encuentra con la amenaza de Jezabel. El diablo envía a sus mensajeros para frenar la obra de Dios en tu vida. Tenemos que estar listos porque después de las grandes victorias, después de los grandes negocios que tenemos, después de avanzar y de conquistar cosas en la vida, en el ministerio, en el llamado, en la asignación que Dios nos permite llevar a cabo, se van a levantar amenazas. ¿Y sabes por qué se levantan y por qué el infierno manda a sus mensajeros contra ti, contra mí? Porque simplemente el enemigo tiene miedo de ti. Y ese mismo miedo es el que quiere afectarte, quiere afectar tus sueños, quiere detener la obra de Dios en ti. Porque todos nos hemos encontrado en tiempos de crisis, en tiempos de miedo. El miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Otra definición del miedo es que es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrió un hecho contrario a lo que se desea. Si el diablo no puede tirarte de una o de otra manera, va a usar esta artimaña, esta arma poderosa que tiene, que se llama intimidación, que se llama miedo, que se llama temor, que se llama amenaza. Y ahí es cuando nosotros debemos de confiar plenamente en el Señor. Si Dios ya te dio la victoria ayer, te la va a dar mañana. Si Dios ya te sanó el día de ayer, ha sanado a los tuyos, lo va a seguir haciendo, porque por la llaga de Jesús nosotros somos sanados. Si hoy no vendiste, si hoy el negocio estuvo tranquilo, no te preocupes, Dios te va a bendecir, porque los pensamientos de Dios para tu vida son pensamientos de bien y no de mal. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. La pregunta es, ¿qué amenaza estás viviendo hoy? Y también la pregunta es, ¿cómo vas a reaccionar ante la amenaza que estás viviendo en este momento? ¿Sabes por qué nos amenaza el enemigo? Porque simplemente no quiere que avancemos. El enemigo siempre va a tratar de frenar la obra que Dios ya está haciendo en ti. ¿Y sabes por qué? Porque tienes un futuro glorioso. Tenemos un futuro glorioso y por lo consiguiente la amenaza se va a levantar. Pero por eso tenemos que prepararnos para enfrentar el miedo y el temor. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en contra de nosotros.
¿Cómo vas a enfrentar la amenaza en este momento? ¿Cómo la vamos a enfrentar? Aquí nos dice la Escritura que Jezabel juró aún por sus dioses. Él le dijo a Elías: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de esos profetas. En otras palabras, yo te voy a matar. Así como mataste a mi gente, yo te voy a matar. Y es la amenaza que se levanta día con día. En tu contra, en contra de tu familia, en contra de los tuyos, en contra de tu economía, en contra de tu ánimo. ¿Sabes por qué? Porque el miedo paraliza tu llamado. El libro de Isaías, capítulo 8, versículos 12, nos dice así: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos tienen, ni tengas miedo. Esta es la palabra del Señor. No tengas miedo a la amenaza que se ha levantado en tu contra. La conspiración, los planes que la gente hace en tu contra, gente que no te ama, gente que quiere destruirte. Muchas ocasiones nosotros dejamos de hacer las tareas que el Señor nos dio en la vida, dejamos de dormir nuestras horas, estamos preocupados porque el enemigo metió esa amenaza en nuestra mente, metió el miedo, y el miedo paraliza. Pero aquí la Escritura dice: no temáis a lo que ellos dicen, no tengas miedo. Vamos a confiar en Dios, vamos a creerle al Señor. Él nunca nos va a dejar. Mayor es el que está en nosotros que el que está en contra de nosotros. Que Dios nos ayude y que la amenaza no te desvíe de tu propósito. Que la amenaza, que el miedo no te paralice. Adelante, vamos a caminar confiados de la mano de Dios, porque Él ha prometido que está con nosotros y nunca nos va a dejar. Que la amenaza de Jezabel, que la amenaza del infierno no nos pare ni nos desvíe del propósito eterno, porque estamos en el centro de la voluntad del Señor. Padre, gracias porque tú estás con nosotros, porque tú nos bendices. Hoy yo te alabo, hoy te bendigo. Danos fuerza, sabiduría, y después de cada victoria, ayúdanos, danos sabiduría y discernimiento para prepararnos y enfrentar los retos, aún las amenazas. No nos va a pasar nada.